Bienvenidos nuevamente todos al podcast Entre Éxitos y Desafíos. Hoy me encuentro acá con Alejandro Castro, psicoterapeuta, coach ontológico, mediador y facilitador en varias escuelas. Así es. Que nos va a brindar un conocimiento muy bueno y del que yo quiero aprender muchísimo. Es una persona que me ha ayudado a mí personalmente en muchísimos momentos. Como experiencia, una vez estaba en un trabajo en el que dije, no voy más, renuncio. Llegué a la casa, le estaba en un live, lo puse y me cambió. Ahí fue 5 minutos de escucharlo y dije, no, ya, no es decisión mía quedarme y voy a hacerlo bien para salir de esa empresa de la mejor forma. Y fue una experiencia maravillosa después de todo. Entonces, te agradezco y créeme que lo que has impartido en mí, lo que he aprendido de ti ha sido muchísimo. Entonces, gracias por aceptar la invitación, Alejandro. Bienvenido. Te agradezco un montón, Ronnie. Gracias por esa anécdota bonita de poder poner en práctica la información que comparto a las personas que me escuchan y que resuenan con la información que les comparto. Te agradezco. A ti. Bueno, Alejandro, una pregunta que hago siempre y me gusta es, si hoy tuvieras la oportunidad de presentarte o de estar con una persona que te pueda ayudar a ti en muchos aspectos y que tú dices, estoy en un proyecto y sé que esta persona me puede ayudar a mí a despegar de una mejor forma, ¿cómo sería tu presentación ante esa persona? ¿Cómo sería? Sería escuchándole los resultados que obtiene de su propia experiencia, también de la información que aplica en su vida y qué resultados ha obtenido de esa información aplicada en su vida, para que no caiga en la idea de sencillamente creer por creer, sino también verificar que la información que comparte la esté verificando en su diario vivir. Sería esa la forma. Ok. Y para esa persona, ¿quién es Alejandro Castro? Alejandro, pues digo yo que soy un ser humano que está sigue en esa búsqueda de crecer en su interior. Tengo ya hace muchos años un propósito de estar vigilándome, de observándome, de dándome cuenta dónde está oculta todavía mis creencias, mi ignorancia. Alejandro es una persona que está continuamente cuestionándose a sí mismo de sus resultados, de cuál es la información que comparte y cómo la verifica en su diario vivir. Alejandro es un ser humano que vive cometiendo errores y vivo estrellándome contra la vida, y continuamente me siento conmigo mismo a darme cuenta dónde está oculta mi ignorancia para seguir trabajando. Qué bueno. O sea, digo, mejor presentación no pudo haber, ¿no? Porque realmente yo lo digo y también soy un ser humano y cometo un montón de errores, y el trabajo más complicado es aceptarlo y empezar a mirar qué aprender de estos errores y cómo corregirlos. Y ahí es donde llega muchas veces la incomodidad que me permite o que nos permite mejorar así un poquitico. Cuéntanos un poco más sobre tu experiencia, cómo iniciaste en este mundo como coach, como facilitador, cuáles fueron como, qué te llevó a convertirte en un psicoterapeuta, en un coach. Yo pienso, y mirándome a mí mismo en este camino, digo yo que la vida de alguna forma me tenía esta oportunidad de poder hoy en día convertirme en un psicoterapeuta, coach o facilitador de toda esta información que todo el tiempo vivo rumiando y consumiendo en mi interior y verificando.
pues tuve la fortuna de, pues, de tener un padre también y una madre muy buscadores de información, de sabiduría, información que pudieran darles mejores resultados en su día vivir. Y entonces pues fueron muy buscadores de toda esta información. Por una época, recuerdo como en los años 80, un poquito más, 85, que estaba muy el boom de unos libros que se llamaban 4 en 1 de Connie Méndez, que en esa época eran libros de metafísica y como que en esa época pues eran muy famosos y que pues que daban una orientación diferente con respecto al desarrollo del ser humano en su espiritualidad. Y que pues en esa época pues a mis padres les interesó mucho esa información y después se encontraron con otra nueva y aparte porque nos fuimos a vivir aquí a Tabio y en Tabio pues nos encontramos en esas cosas, en esas diosidencias o coincidencias como cada persona lo pueda ver. Y es que a una cuadra de nuestra casa pues vivía un ser humano muy bonito que hoy todo el mundo conoce que se llama Gerardo Schmedling, que hoy pues comparte, o que perdón, compartió la Escuela de Magia del Amor en esa época y que pues mi madre se volvió muy buena amiga de él y que pues tuve la fortuna de conocerlo y también estar en todas las clases, bueno, no todas, en una cantidad de clases con Gerardito y fue muy bonito poder ir aprendiendo de toda esa información nueva. Es como lo dice uno de mis hermanos, que es como cambiar todo el paradigma de la espiritualidad, porque nosotros tenemos la idea de la espiritualidad mucho más etérica, mucho más de filosofar, pero no de verificar y poner en práctica. Por lo tanto, el paradigma que rompió Gerardo Schmedling fue que la información que compartió muy espiritual tiene que verificarse en los resultados de tu propia vida. ¿Sí? Okay. Una información que tú usas en tu diario vivir y que la pones en práctica tiene que verificarse en tus relaciones, en tu salud, en tu economía, en la paz, en los resultados bonitos que obtienes en ella. Si la información que empiezas a consumir en cualquier fuente, ya sea de X o Y persona, lo que genera es que cada vez tengas más problemas económicos, destrucción de las relaciones, problemas de salud, vives en conflicto, pues quizás la información que tienes en tu mente no es la adecuada. Por lo tanto, Gerardo Schmedling puso indicadores para que pudiéramos tener un norte de que la información que comparte Gerardo Schmedling tiene que pasar por la verificación, no puede pasar por la creencia de decir creo porque sí. Ese es el gran problema en últimas de la información que recibimos de diferentes fuentes. Siempre es importante tener un poco de duda. Siempre es importante decir, ok, obviamente, estar abierto a escuchar informaciones diferentes, pero si solamente estamos abiertos, la información que nos llega y no la ponemos en práctica y la ponemos en una verificación, quizás pasamos de creyente a dogmático y no más bien de creyente a pasar a científico para poderla verificar en ello. Por lo tanto, pues resumiendo un poquito, y que creo que me fui por otro lado dentro de la pregunta que me hiciste, y es que pues Alejandro ha aprendido de toda esta información bonita de mi madre, que también aprendió mucho de la información de Gerardo y también por el lado de mi padre con respecto al enneagrama, que son mis dos herramientas en las cuales yo uso conmigo mismo y también a las personas que me llaman para tener alguna información diferente que las puedan verificar. Por lo tanto, la información que yo siempre comparto es no me creas nada, pon en práctica esta información y verifica qué sucede. De acuerdo contigo, y llevo mucho tiempo. Creo que la primera vez que leí esa parte fue en un libro de Borja Vilaseca, que es curioso, que conocí primero a Borja Vilaseca y su proceso que venía haciendo antes que conocer acá, pues a ti o a Gerardo Schmedling, que éramos vecinos. Yo vivía en Cajicá en ese momento, entonces fue muy curioso. Dije, sin embargo, pues la vida, yo digo, muchas veces va bailando de una forma muy sencilla. Llega un libro y leí por primera vez en la introducción, decía, no me creas nada, ponlo en práctica, pruébalo y verifica que en realidad te sirva. Desde ese momento empecé a verdad cuestionar, y cuando leía algo, cuando lo leo ahorita cuestiono y me voy más a la profundidad y digo,
es diferente, porque es tener una información y empezar a ir a lo profundo, a decir, venga, realmente me funciona, si no me funciona así, y qué más me puede funcionar, cómo más puedo lograr mejorar. Ujú. Entonces, muy bueno. También me hablaste un poco de la espiritualidad. Para ti, ¿qué es lo mejor o qué es la parte central de la espiritualidad? Chévere, mira. La espiritualidad tiene que ver con lo no físico. Y lo no físico vendría más bien toda la parte de la información que nosotros manejamos en nuestra mente. Por lo tanto, una información que puede cambiar tu forma de vida tiene un contenido espiritual. Una información que tú manejas, que recibes de cualquier fuente y cambia tu forma de percibir la realidad y que la mejora, que genera unos resultados muy positivos en tu vida, tiene un contenido espiritual. Por lo tanto, pues cualquier persona, independientemente de si sea religiosa o no religiosa, de si crea en X o Y maestro, si le llega una información que transforma el interior del ser humano para algún bienestar, pues tiene un contenido espiritual, ¿sí? Que vendría siendo lo que tiene que ver con los valores. Nosotros todavía necesitamos mucho trabajo de poder masticar los valores para subirlos a un punto mucho más, cambiando la palabra espiritual, sino un poquito más universales y que no se conviertan en algo un poquito más rudimentarios o demasiado superficiales como los utilizamos los seres humanos, sino que necesitamos darnos cuenta cómo estos valores que tengo o que recibo de alguna persona o mastico o leo, cómo los transformo realmente en experiencias de mi vida donde puedo medirlo en un resultado muy bonito en cualquier ámbito de mi vida. Esa sería más como la línea espiritual. Ok, interesante. Es una perspectiva completamente diferente de lo que se encuentra uno en el día a día. La mayoría de personas que conozco, una parte de ti, dicen la parte espiritual y lo llevan más como la parte religiosa. Sí, en algún nivel, ¿no? Pues tenemos la costumbre de que cuando alguien nos habla de espiritualidad, de una vez hacemos la connotación religiosa, porque si hacemos un análisis en la parte de la religiosidad, pues se habla mucho de ese trabajo interior que el ser humano debe hacer a través de X prócer o a través de X maestro, ya sea Jesús, Buda, Krishna o dependiendo de la religión que la persona profese. Y que pues obviamente requiere mucha sabiduría poder sacar de esas frases de la religión, de cualquier fuente, poder sacar la espiritualidad escondida que está en esa información, ¿sí? Y bueno, eso es el trabajo en últimas, pero cualquier persona en últimas podría darte mucha información espiritual que lo único que te corresponde hacer es, bueno, escucharla y verificarla a ver si esto te agrega valor a tu vida. También hablaste del eneagrama. Sí. Decías, dos herramientas, la espiritualidad y el eneagrama. Sí. ¿Qué es el eneagrama y cómo te ha ayudado a ti en tu vida? Igual que la información espiritual de Gerardo Schmeling con la Escuela de Magia del Amor, y todo el autoconocimiento que da esa herramienta tan poderosa del enneagrama, por esas coincidencias extrañas de la vida, pues mi padre se encontró con esta información y le pareció muy reveladora y se dedicó a profundizar y ya lleva unos muy buenos años trabajándola y no en vano, por eso construyó un taller muy bonito que se llama El Viajero Interior, que es un trabajo básicamente de poder profundizar en quién eres tú como ser humano y puedas distinguir dónde está escondido tu conducta a través de la tipificación del enneagrama. El enneagrama básicamente es un método de autoconocimiento para poder pillar dónde estás adicto, a qué estás atrapado en tu adicción de conducta. Y de esa forma, cuando te das cuenta que estás atrapado, entonces es como si pudieras construir un mapa donde puedes revelar esas actitudes ocultas de tu forma de ser que se expresan en tu realidad. Y entonces se dice que empieza a construirse en el ser humano una instancia nueva que se llama la conciencia. Y la conciencia es esa instancia que de adultos todos los seres humanos necesitamos construir. Esa instancia sabia, esa instancia pura, esa instancia donde logramos desarrollar en la mente del ser humano para poder ver al ego y empezar a agarrarlo, a pillarlo y decir, bueno, aquí tengo que trabajar contigo. Pero eso es un trabajo gigante porque si te darás cuenta de todos los
años que tengas, pues mayormente en tu vida ha estado mucho más tu ego o tu personalidad adictiva. Y obviamente, pues la conciencia está muy rudimentaria, está muy poco desarrollada. Que nuestro trabajo de adultos es cuando, pues, como mi padre lo dice, hay un momento donde el ser humano tiene que enfrentarse contra su propio ego y empezar a darse cuenta a quién va a alimentar. Yo tengo esos debates con mi padre donde digo, yo a veces pienso que al ser humano no le llega mucho eso, pues porque siento que está en un momento diferente de vida y bueno, también por el proceso de evolución que la persona tenga, de pronto no le interesa mucho ese trabajo de despertar la conciencia. Sin embargo, hay un momento donde de repente nos llama la atención empezar, dejar de construir tanto afuera y empezar a construir un poquito más en el interior del ser humano, porque parece que no nos interesa mucho esto del desarrollo de la sabiduría, de la paz, de la felicidad y todos esos conceptos que están como muy poco diseñados mentalmente para que se construyan fuertemente la conciencia y de esa forma agarremos al ego. Pero hay un momento donde podemos ver al ego y la conciencia empieza a crecer. Por lo tanto, el ego se empieza a reducir y la conciencia empieza a crecer. Y la conciencia se crece básicamente por la información de sabiduría que vas adquiriendo, las vas poniendo en práctica y te das cuenta que tiene mucho más valor que la información del ego o de la conducta adictiva que tengo. Ok, muy interesante. Del enneagrama conozco parte, aunque no a profundidad, y creo que hoy voy a preguntar y voy a aprender muchísimo. Cuando tú iniciaste en todo este proceso como psicoterapeuta, como coach, cuando llegaste, que ya venías pues con unas bases de familia muy buenas, imagino que hubo un montón de desafíos personales, emocionales, espirituales, que te retaron a ti en muchos aspectos. De esos, ¿cuáles crees que fueron los que más te ayudaron a ti a conocerte y a formarte? Mira, y siguen hoy en día. Todo el tiempo a veces me encuentro con cosas ocultas de mí mismo y digo, ya entiendo por qué tengo esto en mi vida. Como que ya descubro cuáles estas situaciones que la vida me ofrece como para hacer trabajo interior, como para ir creciendo en mi interior en términos de valores bonitos que logre agarrar a mi ego. Pues obviamente todo continuamente ocurre. Pero vamos a decir que como esta información ha estado desde muy chiquito, vamos a decir que en una época, pues como que no le hacía mucho caso a esta información. Como que bueno, sí, como que mi madre le escuchaba, oye, mira, aprende a escuchar la vida, fluye con ella, date cuenta de qué es lo que te quiere enseñar. Y yo como que no quería escuchar mucho esa información. Y obviamente, pues es necesario un poquito de estrellarse contra la vida y comer un poquito de mineral. Pero lo bonito es que después de estrellarme con la vida, con muchos sucesos que de repente me ayudaron a darme cuenta cómo es que mi ego tenía una serie de adicciones de conducta y me di cuenta de lo que tenía que trabajar. Hay un momento bonito que tiene que ver con reconocer de qué estás cojeando, ¿no? Como en ese momento de autoconocimiento donde sabes cómo está escondido tu ego, cuáles son las adicciones de comportamiento que sabes que te estrellan una y otra vez en tus dependencias emocionales o dependiendo de la característica de tu personalidad, pues cada vez ves más a tu ego y te das cuenta que te hace falta construir una serie de valores bonitos, importantes, y que en la medida en que te dedicas a fortalecerlos diariamente, te das cuenta que la vida funciona mucho mejor. Solamente como por ponerte una anécdota. En una época cuando yo estudiaba música, y bueno, me gradué como músico de la universidad, y bueno, yo tenía la idea de que yo quería ser músico. Yo quería tener mi banda, o qué sé yo, viajar por el mundo, tocar mi guitarra y, no sé, componer. Esa era mi fantasía. Pero pues la vida tenía otro camino para mí. ¿Cómo será que, imagínate que, bueno, después de que me gradué, aparecieron clases para dictar música, inclusive viajé con un muy buen amigo a otro país a tocar una banda, yo estaba feliz, contento. Pero después de ese episodio, cuando regresé a Colombia, dejó de fluir la música para mí, como que buscaba de pronto tocar más y no aparecía nada para tocar, buscaba seguir dictando clases, no aparecía nada para poder seguir viviendo de la música. ¿Cómo será también que inclusive los ladrones entraron a mi casa y se robaron todos mis instrumentos musicales? Tenía un piano re lindo, se lo llevaron, una guitarra hermosa que había comprado de Noruega, pero lindísima. Era como mi adoración esa guitarra eléctrica. Tenía un computador gigante donde yo quería hacer mi música ahí, yo quería ser mi propio productor, había comprado unos micrófonos súper lindos, no, tenía todo, estaba armado ya para decir me voy a dedicar a hacer música. Y al día siguiente se robaron todo. Me dejaron con una guitarra de palo, una guitarra acústica. Me dejaron solamente porque estaba medio ya cascada, por lo tanto no se la llevaron.
Y aparte de eso, pues no me fluía la música porque no habían personas que me dijeran, venga, sí, toquemos más, no sé qué, y no buscaba y no me parecía trabajo. Por lo tanto, mi madre, que tenía toda esta información de Gerardito, de la Escuela de Magia del Amor, me decía, bueno, quizás esa función para ti se acabó. Quizás lo que tienes que darte cuenta es qué es lo que en este momento ahora la vida te está proponiendo hacer. Y en esa época mi padre me estaba diciendo, venga, ¿por qué no empieza a trabajar acá? Con el taller que dicta mi padre del viajero interior. Y bueno, yo no quería hacerle como muchas ganas a ello. Primero porque yo no tenía pues muchas buenas relaciones con mi padre, adicionalmente. Aparte de eso, tenía problemas de comunicación. Me enredaba, no construía buenas ideas y entonces como que dije, no, esto va a ser catastrófico para mí. Pero bueno, yo sabía que pues había algo para mí en este camino porque pues sí, como resueno mucho con esta información de reconocer dónde la vida ahora propone nuevos caminos. Y bueno, por hacerle caso a mi madre y dedicarme a trabajar con mi padre, ya llevo 15 años haciendo esto. Y bueno, al principio no fue fácil, te digo, porque pues el viajero tiene unas condiciones muy particulares y es que el facilitador tiene que estar 3 días compartiendo una gran información que tiene que tener una lógica muy concreta para que las personas puedan lograr entenderlo y que realmente funcione la información para las personas que van a la experiencia. Y bueno, eso requiere pues tener un buen contenido lógico de la información que se comparte y hay que estudiar mucho y hay que entender mucho la conducta. Y bueno, yo a raíz de eso dije, bueno, perfecto, pues lo que voy a hacer más bien es volver a estudiar y entonces me metí a estudiar un coaching ontológico, después volví a estudiar psicoterapia, hice una formación ahí de maestrías o lo que sea como para llenarme un poquito más de información y obviamente pues ser más profesional en esto que hoy en día hago. Como parte de decir, bueno, si esto es lo que la vida me propone, pues metámosle la ficha y comprometámonos con estas cosas. Que como te decía, no fue fácil al principio. Estar de pie en un grupo 3 días y compartir una información que sea lo más coherente, al principio no era fácil y no dormía. Me daba dolor de estómago cada vez que tenía que dictar la información del viajero interior. Pero hoy quiero decirte que hoy estoy muy satisfecho conmigo mismo porque siento que he resuelto muchas cosas de mi conducta. He resuelto muchas cosas de mis inseguridades, de mis miedos, y siento que la vida me apoyó para que me enfrentara a esos miedos y los resolviera. Y hoy agradezco mucho poder reconocer que la vida me propuso un camino que era para mi crecimiento personal. Qué chévere. Y voy mucho ahí en esa parte. Se te cerró una puerta a la que tú le estabas metiendo todo. Se te abrió otra que tú no habías visto, que tú tal vez en el momento no querías ver porque estabas muy enfocado en la música. ¿Cómo hacer para que las personas que están tal vez pasando por una situación similar logren identificar cuál es la puerta o la ventana que se les está abriendo? Eso obviamente pues requiere toda una gran información que ayude a la persona a darse cuenta cómo esto está bien construido, esto de la vida está bien construido. Y cuando la persona empieza a permitirse dejar fluir por el orden de la vida a través de los propios mensajes que la vida tiene, es como si estuviéramos escuchando una ley que te dice, mira que aquí estoy dispuesto a sostenerte, mira que aquí estoy dispuesto a darte todo lo que tú necesites. Lo único que tienes que hacer es comprometerte a servir incondicionalmente. Pareciera entonces que nosotros no nos hemos dado cuenta que el gran trabajo de la experiencia física de vida es desarrollarnos en valores, en virtudes, en vez de hacerle mucho caso al ego y estar peleando por lo que le gusta. Hay un momento, y quiero de alguna forma también, Ronald, que te quedes con esto y también a todas las personas que de pronto estén escuchando este podcast, y es que hay un momento donde nos interesa algo más que darle gusto a las expectativas, a los ideales, por querer conseguir algo afuera. Hay un momento donde de repente nos da más sentido desarrollarnos en valores, en el valor del servicio incondicional, de dar lo mejor de nosotros independientemente de que me guste o no me guste. Cuando pasamos esa barrera de que tiene que gustarme para servir,
es porque ya estamos en un camino mucho más bonito. Cuando de repente el respeto al otro es más importante que, aunque el otro me dé gusto, estoy en un camino mucho más profundo. Que cuando yo soy feliz bajo las condiciones que la vida tiene para mí, en vez de que la vida tiene que darme algo porque me gusta esto o no me gusta. Entonces, fortalecemos los valores, empezamos a crecer espiritualmente de una forma muy bonita y entonces nos damos cuenta que toda oportunidad que la vida nos ofrece es una oportunidad para desarrollarnos en esos valores espirituales muy bonitos. Alguna vez, solamente como por cerrar este tema, imagínate que nos fuimos para San Andrés con mi pareja y nos fue todo mal. Imagínate que nos dejó el avión. Aparte de eso, llegamos al hotel y no cumplió nuestras expectativas. Nos fue re mal, llovió, todo mal. Y estaba yo en la playa mirando el mar y yo decía, pucha, ¿cómo somos tan susceptibles para que las cosas sean bajo nuestras expectativas y no cuidamos nuestro interior para poder valorar todo lo que la vida nos da? Entonces estaba como haciendo reflexiones conmigo mismo donde decía, como diciéndole a mi conciencia, ayúdame a despertar lo que realmente es importante cuidar. Que cuando las nubes aparecen en mis vacaciones, pueda valorar todavía las vacaciones. Que si me subo a un avión y de repente el niño la mamá del asiento de al lado tiene un bebé que llora todo el paseo, pueda desarrollar empatía. Que si el hotel donde me ponen de repente la ventana es hacia el parqueadero y no hacia el mar, pueda valorar adaptarme. ¿Sí? Okay. Que si a mi vecino le va mejor profesionalmente y lo veo abundante, que pueda desarrollar humildad. A mí me da más sentido trabajar en eso que estar diciéndole a mi ego, dame gusto. Ok, qué reflexión tan buena, la verdad. Me quedo casi en palabras, y reconozco que muchas veces, digo, tú dices, el ego hay que dominarlo, pero muchas veces él como que busca la forma de escaparse y cuando me doy cuenta ya me está volviendo y es un trabajo constante, digo, de hacer pulso, a ver, muchas veces parece que gana. Y no me puedo descuidar muchas veces un segundo porque ese segundo que me descuide tal vez me cogió ventaja. Sí, de acuerdo. Que obviamente hay que cuidar las palabras para que no se malinterpreten. A aquel que escucha, ejemplo, cuando decimos hay que dominar al ego, depende cómo se interprete. Muchas veces es tener unos argumentos mucho más profundos, mucho más espirituales, que cuando nuestra conciencia está muy fuerte puede decirle al ego, ya sabes cuál es tu problema, tú ya sabes de qué estás careciendo. Por lo tanto, ven, trabajemos. Y es como si cogiéramos al ego y le dijéramos, ven, vamos a trabajar. Muchas filosofías espirituales, por poner un ejemplo, en el gran libro de la India, del Bhagavad Gita, habla de un gran guerrero que se llama Arjuna, que guiado por este gran maestro celeste, Krishna, lo invita a ir a la guerra para volver a recuperar su reino. Y es la metáfora de que en nuestra mente, tarde que temprano, esa conciencia se fortalece tanto que tiene que sacar de la mente al ego. Y es como pillarlo dónde están las pataletas del ego. Y que de alguna forma sí, hay un momento donde toca decir al ego, no caigas en esta trampa. Permítete trabajar en nuestros valores que sabes que es más importante trabajarlo. Y obviamente eso es una lucha interior, eso es una lucha mental. Porque nuestro ego hace pataleta y quiere hacer su voluntad. Pero cuando reconocemos que hay unos valores mucho más profundos, podemos agarrarle. Y ese es el trabajo que hay que hacer en la mente del ser humano. O sea, podrías decir que es como buscar la forma de seducirlo muchas veces para que... Sí, sí, no sabría decir si realmente es seducirlo, ¿no? Pero es como una gran argumentación muy lógica que cuando nuestra mente encuentra esa lógica espiritual, le da más sentido. Por ejemplo, yo en mi trabajo personal, yo necesito mucho parámetro lógico que me invite a reconocer que este trabajo espiritual es interesante, es chévere y que me agrega algo a la vida. Y que no es porque sí, ¿no? No es un deber ser, no es porque la gente dice que hay que ser respetuoso. Ejemplo, un valor del deber ser es que la gente dice, todo el mundo dice, es que tenemos que ser respetuosos, pero no hay una lógica del profundo significado del respeto de lo que le agrega al ser humano. Por lo tanto, cuando tenemos un desarrollo intelectual de los valores claros en nuestra mente y por qué lo queremos trabajar, nos da mucho más sentido que construir un deber ser social
o un deber ser cultural de como cuando tu padre te dijo que tenías que ser obediente. Y si no eras obediente, te castigaba. Por lo tanto, no es una obediencia el niño por virtud cuando lo ejerce, ¿sí? Sino es una obediencia porque le toca por no recibir el castigo o el desprecio de los demás. Ok. ¿Sí? Sí. O sea, es buscar un equilibrio de que venga. Sí. Hago las cosas porque me van a beneficiar y me van a permitir estar mejor, más que porque los demás Dicen que digan o porque toca ser así. O que la sociedad esté diciendo es que toca. Esto es lo que debes hacer. Ya la entiendo. La primera vez que yo conocí sobre Alejandro Castro y el primer encuentro que tuve contigo fue un taller que se llama, no sé si todavía lo manejes, el arte del servicio incondicional. ¿Qué es como tal ese arte del servicio incondicional? Ese taller es muy bonito porque es como traducir a un lenguaje muy lógico cuál es ese trabajo del desarrollo del servicio, cuáles son los beneficios de trabajar en esta gran virtud, cómo es que cuando, como una ley mágica, o no pongamos mágica, sino como una ley de la misma vida, donde quien se dedica a darle al mundo lo mejor, pero lo mejor requiere sabiduría porque muchas veces confundimos lo mejor con invalidar al otro o hacerme cargo de la otra persona, no. Como decir, ¿cuáles son mis más grandes valores que logro expresar incondicionalmente al mundo y que me dedico a servir, a dar? ¿Cómo reconozco cómo la vida también me sostiene? Es como esa ley mágica del dar y recibir del universo, donde ahora reconoce que cuando tú ya estás listo para fluir con la vida y no estás en el gusto de quiero que la vida funcione como yo quiero, sino me dedico a ordenarme en el orden de la misma vida, como metafóricamente se habla, como cuando una hoja de un árbol cae en la fuente de un río y te dejas llevar por el cauce de la vida, es el indicador de reconocer que ese servicio ahora se está fortaleciendo en un nivel de virtud tan bonito, donde ahora reconoces que estás dispuesto a dar lo mejor de ti, donde la vida te ponga, no donde tu ego quiere o bajo las condiciones que tú quieres. Porque si te das cuenta, pues todo el mundo puede dar lo mejor de sí cuando las cosas son como el ego quiere. Total. Pero cuando digo, aquí no me gusta esto, a mí no me gusta, qué sé yo, cuando llego a un trabajo y me doy cuenta que el ambiente no me gusta o que el jefe de pronto es muy controlador o porque tengo que coger 3 buses o qué sé yo, cualquier condición y de repente empiezo a aburrirme porque todavía no estoy fluyendo con ella, sino porque estoy en las expectativas de lo que quiero de la vida, más no lo que puedo aprovechar de la vida. Es un ejercicio muy profundo y muy espiritual de cómo es que la vida empieza a sostenerte como por resultados tan bonitos cuando una persona dice, me dedico a dar lo mejor de mí independientemente de que me guste o no me guste. Voy a fluir con la vida y dedicarme a fortalecer en 3 ámbitos. El primer ámbito es, voy a dar lo mejor de mí con toda la alegría y el entusiasmo. Porque el servicio más bonito es con alegría y entusiasmo. Con todo mi compromiso. Estoy totalmente comprometido con esto. Por lo tanto, no tengo ninguna obligación en hacer esto. Y la tercera, que tiene que ver con volverte experto en eso. Como decir, perfecto, ¿esto es lo que tú quieres que yo haga? Perfecto, me voy a dedicar a desarrollar la mejor calidad y esmero para cada vez dar lo mejor en esto que tú me estás pidiendo hacer. O sea, es saber y entender, o sea, primero conocerme un poco más para saber qué puedo darle a las demás personas y al mundo con alegría y entusiasmo, como lo dices, que sea un compromiso real, o sea, que no sea algo como estoy dando porque me toca o porque espero algo cambie. Que hay que cuidar mucho porque se confunde mucho el servicio incondicional con el servicio desinteresado. No, todos tenemos derecho a saber que cuando damos algo estamos dispuestos a recibir y qué rico recibir también en la medida de mi esfuerzo lo que estoy como una compensación del mundo, ¿sí? Entonces, te pongo un ejemplo. Un terreno donde está dispuesto para ser cultivado. El terreno, aunque no es que esté exigiéndote que lo abones, Total. es necesario que lo abones para que Sí, el claro. terreno te dé una gran abundancia en el fruto que vayas a cosechar, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, el terreno, tú como condición de saber que
estás recibiendo de un lugar, es importante compensar. Por lo tanto, también cuando tú reconoces que estás dando lo mejor de ti, es importante abrirte a recibir lo que el universo también tenga como compensación y saber que puedes hacer acuerdos para que ese beneficio de lo que tú estás dando sea compensado en una retribución económica o lo que sea. Voy más al punto de que muchas veces damos a las demás personas, o damos, sí, me piden algo, un favor o lo que sea, y doy o hago ese favor esperando que esa persona me retribuya a mí, y hay un montón de veces donde no viene la retribución de esa persona, sino viene de otro lado. Ok, y hay que cuidar mucho de esa parte porque hay que hacer verificaciones, ¿no? No comer mucho, muy entero de lo que se llama como cadena de favores, que cuando yo doy un favor a una persona, otra persona me lo va a compensar en otro lugar. No, no funciona tan así. Y eso es un gran problema de creer que cuando yo doy en algún lugar lo mejor de mí o mi servicio en algo, en otro lado voy a ser compensado. No, la fuente de retribución siempre es en la misma línea, ¿sí? Ok. Entonces, ejemplo, si tú tienes un trabajo donde estás dando tu mejor compromiso y tu mejor energía, pues tú haces una retribución o compensación ¿con quién? ¿Con el vecino o con el jefe? Directamente con el jefe. Pero si tú le dices al jefe, tranquilo jefe, que por otro lado voy a ser compensado, ¿me entiendes? Sí, sí, entiendo. No es lógico, no es coherente y realmente el jefe dice, bueno, pues verifica a ver cómo le va con eso. Y quizás en la verificación te darás cuenta que quizás no estás haciendo una buena relación de lo que se llama una compensación directa de estamos de acuerdo de lo que cada uno va a dar y con lo que cada uno va a recibir, porque ese es el ejercicio de aprender a hacer acuerdos entre los seres humanos para ser retribuidos mutuamente. Ya ahí cierro porque, o sea, si vamos a ahondar más en ese tema, nos podemos quedar acá. No, pues toda la vida. Todo el día y toda la noche y podemos seguir. Volviendo al tema del enneagrama. Ok. Entiendo y lo digo ya desde un conocimiento más empírico, hay 9 eneatipos. Sí. Uno conecta más o está más conectado a uno y, como decir, más alejado de otro. ¿Cuáles son esos 9 eneatipos y dónde podemos buscar información que sea de calidad, donde podamos conocer un poquito más sobre el enneagrama? Como antiguamente se daba el enneagrama en una época estaba oculto y no era porque sí que estuviera oculto, porque era una herramienta que la manejaba un maestro, una persona que ya tenía un gran conocimiento de esa información y se la compartía no como una clase donde te explicaba, no, mira, es que el enneagrama son 9 tipos de personalidad y habla entonces de la adicción de cada conducta y tú tienes que darte cuenta. No la explicaba de esa forma, sino que cuando la persona que estaba en búsqueda de su autoconocimiento se hacía correspondiente con un maestro. Y el maestro, obviamente, pues el discípulo tenía que vivir con el maestro porque el maestro empezaba a olerle la personalidad a otra persona y entonces sabía dónde estaba atrapado, cuál era su adicción de conducta. Entonces lo que hacía era meterle el dedo allá en la llaga, allá donde le dolía es donde metía el dedo. Porque es que eso es lo que sucede con el ego. Cuando el ego le pisas los callos, el ego reacciona. Y entonces esa es la forma como el maestro te ayudaba a darte cuenta a lo que estabas atrapado, a lo que tú inconscientemente peleabas, perdías tu paz, sufrías o condenabas al otro bajo la expectativa de lo que el ego estaba buscando. Y entonces, pues era una forma muy bonita de que la persona pudiera descubrir su personalidad o su ego y empezaba a hacer una serie de trabajos guiado por el maestro. No me acuerdo en qué año fue donde unos psicólogos que estuvieron aprendiendo esa información decidieron romper el voto de confidencialidad del enneagrama y empezaron a repartirlo y construir toda una serie de libros con respecto al enneagrama, que hoy conocemos todo el enneagrama. Muchas personas han compartido, muy interesantes, muy valiosas. No quiero decir que no sea valioso eso, pero que sí que es importante cuando hay mucho deseo de querer trabajar en ti, que otra persona te guíe.
y que no seamos tan orgullosos de creer que yo me las sé todas y que yo puedo encontrar mi personalidad y que yo sé lo que tengo que trabajar, porque eso está hablando de tu capacidad o tu incapacidad de ser humilde y dejarte guiar con otra persona que ya sabe olerte la personalidad y ayudarte a que te enfrentes a ella, ¿sí? Y que pues la mirada que yo aprendí también de mi padre y también aprendí a través de muchos libros muy místicos, muy bonitos que hablan de ese desarrollo de conciencia a través del eneagrama, pero del eneagrama espiritual, no del eneagrama muy psicológico que hoy se hace como un estudio de la conducta, que cada persona se lee un libro o que va a un taller de eneagrama y le explican el eneagrama, aunque pues sin desmeritar que posiblemente se pueda aprender mucho de eso. Completamente de acuerdo en esa parte de decir, venga, si tengo un maestro, un mentor que me ayude, va a ser más sencillo, entre comillas, poder avanzar. Y es muy cierto, la información pues está, muchas veces la consumimos pero no sabemos cómo ponerla en práctica y cómo en realidad aplicarla a nuestra vida. Tú manejas el tema de Enneagrama. ¿Dónde o cómo las personas pueden empezar a conocer un poco más del Enneagrama, de tus explicaciones y qué talleres o qué mentorías tienes para ayudar a las personas que quieren empezar o que quieren entrar en el Enneagrama y conocerse mejor? Siendo muy prudente también y no diciendo pues que nosotros somos los poseedores de la verdad, ni mucho más, ni mucho menos. Obviamente, habrán muchas personas que saben mucho del enneagrama y que hacen unos talleres muy bonitos, muy interesantes, donde la persona se sumerge en todo este tema del autoconocimiento. Pues igual siendo nuestra línea, unos seres humanos más que trabajan en el enneagrama. Hay varias formas de hacerlo y una de ellas es a través de este proceso del viajero interior como una experiencia profunda, donde te sumerges contigo mismo, donde se te lleva de la mano para que poco a poco vayas descubriendo tu conducta, te vayas pillando en tu personalidad y se hace todo un proceso muy profundo de reconocimiento de la conducta para que se despierte esa conciencia bonita que en últimas ese es nuestro gran trabajo de nuestra línea de trabajo, disculpa la redundancia, y tiene que ver con cómo fortalecemos esa parte espiritual, esa conciencia, esa comprensión, que tendrá muchos nombres dependiendo de cómo la persona lo interprete, pero es una instancia bonita que se ayuda a construir la persona para que pueda ser el testigo del observador del ego. Y eso cambia totalmente la percepción de la vida misma y de sí mismo frente al trabajo bonito que cada ser humano necesita emprender de vida, porque en últimas digo yo que el trabajo del descubrimiento del ego a través del enneagrama es un trabajo de vida. No es que tú digas, no, ya hice un proceso de 3 años y ya descubrí mi ego, ahora estoy en otro plan. No, eso no, pues bajo mi percepción no es así, porque siempre el ego es como una gran cebolla donde obviamente lo primero que vemos es la capa superficial de lo que en este momento nos está afectando. Pero te aseguro que dentro de 3 años habrán otras capas que tendrás que observar que hablan de tu misma personalidad, pero que no te habías pillado. Y que eso será parte de tu trabajo personal, ir masticando, ir profundizando y cómo fortaleces esos valores tan bonitos que en últimas también el enneagrama propone. Dentro de esa idea santa, esa virtud, de lo que el ser humano necesita fortalecer para agarrar al ego y crecer espiritualmente en esa tarea de vida que tiene a través del enneagrama, o del ego, perdón. Hay diferentes formas o diferentes metodologías o sistemas de autoconocimiento. Uh-huh. El enneagrama es uno de esos. Las personas que quieren pues, conocer sobre el enneagrama, es decir, si siento que me puede o que puedo estar como alineado y puedo entender y puedo irme por esta línea, donde pueden encontrar como información inicial, tal vez libros, blogs o algo donde tú digas, pueden conocer como un preliminar de qué es el enneagrama y saber si en realidad como que se ajusta a lo que ellos buscan, porque siento que no aplica o que muchas personas no están preparadas tal vez para entrarse en un tema tan profundo. Sí, bueno, pues habrá muchos libros muy bonitos de enneagrama que hoy, bueno, pues de pronto no sea una buena recomendación el libro que voy a decir, pero que para mí es el libro que más me ha servido para poder
por mi trabajo como psicoterapeuta, poder definir muy claramente la conducta, una serie de parámetros que los describe, pues este libro muy clásico de Claudio Naranjo, que es Carácter y Neurosis, que es un libro muy psicológico, muy explicativo de la conducta, de una serie de parámetros muy chéveres. Quizás puede ser un gran ladrillo ese libro para no todos los seres humanos. Por lo tanto, habrán libros un poquito más fáciles de digerir, que la persona pueda entrarse dentro de él. Posiblemente el que tú de alguna forma en un momento leíste de Conócete a ti. Es encantado de conocerme. Encantado de conocerte, de Borja. Posiblemente sea un libro para sumarse a la personalidad y descubrirla, ¿no? Listo, o sea, el libro que tú nos dices, o sea, el de Borja, siento que es un brochazo muy, muy sencillo de todo lo que es el enneagrama. Hay personas que inician en el enneagrama o inician en el proceso de autoconocimiento y decir, vengo a trabajar en mi espiritualidad y conocerme mejor. ¿Cuáles han sido como los errores más comunes que tú has visto en estos 15 años de trayectoria como facilitador en la escuela y en tus procesos que has manejado, tal vez personalizados con personas? ¿Cuáles son como los errores más comunes que has visto que se cometen? Ok, entonces, uno es que mientras no estés guiado por una persona que conozca mucho el enneagrama, que lleve muchos años descubriendo la personalidad, posiblemente las personas queden mal identificadas. Entonces sí me he dado cuenta que de pronto la persona queda mal identificada y posiblemente, bueno, que digo que todo será también correspondiente frente a lo que esa persona haya tenido que descubrir en ese momento, donde quizás se descubra en otra línea cuando profundice más y se da cuenta que es otro número. También me he encontrado personas que están en un dilema donde no se sienten identificados con ningún número y viven muchos años confundidos, donde no, pero es que este número como que no me siento bien, no sé qué, y bueno, inclusive yo me he encontrado, no quiero tampoco sonar pretencioso, dentro de lo que yo he estudiado en el enneagrama, que a veces también a mí me cuesta muchísimo trabajo pillar la personalidad del otro. Digo, wow, no le encuentro por dónde va la cosa. Y digo, pucha, me toca seguir estudiando más porque no le encuentro por dónde está la personalidad y me confunde mucho. Y digo, bueno, pucha, de pronto pues necesita una persona más obvia sabia, porque no es que me sienta sabio, que le ayude a descubrir su personalidad. Así que esto pues requiere también mucho tiempo de poder identificar que sí definitivamente nos reconocemos en esa personalidad y que la trabajamos. Y que también otro gran error es que pues nos identificamos con un número y entonces se convierte como en un horóscopo. Ah, no, sí, es que los tipos número 4 son así, 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 así y no siempre nos pasa eso. Okay. Pues que como se ha superficializado demasiado y no se ha hecho el ejercicio de decir, y esto es lo que yo tengo que trabajar y empezar a darme cuenta con qué es lo que estoy atrapado en mi conducta y necesito fortalecer, que muchas veces se puede convertir en algo muy superficial, donde cada quien, hoy en día hay test en internet donde cada persona se mete, hace un test y le dicen tu número es tal y lees un resumen de tu personalidad y tú dices, sí, ya sí, y ya, y no pasó nada. Siento que ahorita se ha vuelto así, muy, muy superficial y tal vez hasta, no sé, no he investigado, pero tal vez ya tengan hasta una inteligencia artificial que te descubre tu fenotipo. De acuerdo. ¿Qué opinas al respecto de esa parte como de las inteligencias artificiales y cómo han ido como tomando tanta fuerza y muchas personas la están dejando como que esto es, y lo que me diga la inteligencia artificial es lo que debo hacer, lo que soy? A ver, es que eso es otro tema así muy profundo, que yo me he puesto a pensar conmigo mismo sobre para dónde va la inteligencia artificial. Y eso es algo que es importante darnos cuenta, y es que nosotros estamos poniéndole todos los miedos a la inteligencia artificial frente a nuestras inseguridades y nuestro ego, ¿sí? Por lo tanto, una inteligencia artificial, si la desarrollamos en función del bienestar del ser humano, nos va a ayudar a avanzar. En vez de pensar que la inteligencia artificial va a pensar como un ser humano en su ego, ¿sí? Sí. Porque
podemos decir, ¿por qué no ayudarle a la inteligencia artificial que piense dentro de un nivel lógico y también del avance del ser humano? ¿A dónde sería este nivel espiritual, científico o sabio de lo que el ser humano necesita trascender y cómo la inteligencia artificial nos ayuda a resolver todos esos dilemas de inseguridades, de miedos, de dependencias que estamos atrapados en este momento por nuestra falta de sabiduría? Por lo tanto, pues claramente yo pensaría que la inteligencia artificial, en la medida en que rompamos el paradigma de creer que la inteligencia artificial va a tener ego, claramente, pues entiendo que el ser humano es el que programa la inteligencia artificial, pero la misma inteligencia artificial es la que va a ir avanzando por sí misma. Y si avanza por sí misma en el nivel de sabiduría donde hemos ido avanzando, encontrará el camino para reconocer cuál es ese camino de bienestar que el ser humano necesita construir para avanzar mucho más en la sociedad, que yo veo en esa expectativa mucho más sana la inteligencia artificial, en vez de ponerle una conducta egótica donde creo el estilo Skynet como en Terminator, donde creo que el ser humano es una plaga que hay que exterminar. Ok, el tema con la inteligencia artificial es muy profundo y lo que tú dices, podríamos quedarnos acá profundizando y llegando a un punto donde no vamos a tener un final porque siempre vamos a poder seguir profundizando. Sin embargo, escuchaba hace unos días un podcast sobre el análisis de la inteligencia artificial y lo que ella nos da siempre son unas respuestas basadas en unas probabilidades que ellos tienen de su programación y va a llegar a un punto en el que puede fallar. Claro, pero mira, déjame parar ahí un momentico. Claro, la inteligencia artificial, bueno, que no he profundizado mucho en el tema, pero si hacemos análisis mucho más científicos en términos de estadísticas, la inteligencia artificial dice, ok, cuando yo quiero escribirle a la inteligencia artificial, ¿cómo le hablo a mi pareja cuando está enojada? ¿Qué hace la inteligencia artificial? Busca estadísticas. ¿Cuál es la estadística del comportamiento, o de la comunicación más sana y que genera mejores resultados? Por lo tanto, lo que hace es comprimir esa información y te la pasa, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, nos está ayudando muchísimo a que no estemos cayendo todo el tiempo en una idea de cuál podría ser, sino más bien nos está ayudando muchísimo a que de una encontremos estadísticamente cuál es la más viable o probable que nos va a dar mejores resultados. Por lo tanto, me parece muy óptimo. Sí, claro, o sea, nos da una respuesta con mayor porcentaje de probabilidad. De acertar, ¿no? Eso no quiere decir que porque sea un mayor porcentaje no haya ese margen de error que siempre va a estar. Ya hablamos de tus asesorías, de la Escuela de Magia del Amor. ¿Dónde pueden encontrar todas las personas y dónde pueden encontrar tanto la información de Escuela de Magia del Amor, el taller del viajero interior y dónde te pueden contactar a ti para asesorías personalizadas o todo lo que tú manejas? Vale, mira, gracias ahí por ayudarme a esa cuñita por mi trabajo. Mira, me pueden encontrar en mi canal de YouTube, soy como Alejandro Castro Carvajal, en mi Instagram y en TikTok, ahí estoy también como Alejandro Castro. Tengo mi página web que es Alejandro Castro Carvajal. Bueno, esos son mis canales, en Facebook también estoy, donde ahí te comparto toda la información que yo practico y verifico y quiero compartirla a las demás personas. Así que ahí me pueden buscar y lo que yo pueda servir con muchísimo gusto. Listo. Entonces igual algo que voy a hacer es voy a dejar el link de todos los canales y de la página web y de las redes sociales en la descripción del podcast para que las personas puedan llegar directamente y no vayan a encontrarse pronto con perfiles falsos. ¿Qué puede suceder? Quiero saber de pronto, en todo tu camino, y sé que has leído un montón. No tanto como me gustaría. Pero sé que has leído un montón. O sea, siempre digo, me gustaría leer más, pero sí, digo, estoy por arriba del promedio. Y eso ya es bueno. ¿Cuáles son como los 3 libros que más te han marcado a ti y más te han, por así decir, incomodado en tu crecimiento? Siempre comparto unos libros que para mí han sido muy transformadores. El primer libro se llama Presencia Viva, de Kabir Helminski. Un libro que, si se lee despacito, puede agregarte muchísimo valor en todo el trabajo personal interior. Adicionalmente, pues Kabir tiene otros libros también muy bonitos, por ahí lo he visto en YouTube y bueno, quien lo quiera buscar se encontrará con una fuente de sabiduría impresionante de todo lo que comparte ese ser humano. Adicionalmente hay otro libro, es del doctor Frager, que se llama Espiritualidad, Conciencia
pucha, tengo que buscarlo porque no, es más, Dale. por acá, porque siempre lo tengo hoy muy a la mano, y siempre lo tengo aquí a la manito, porque siempre lo comparto en mis consultas, que se llama Corazón, Yo y Alma. Corazón, Yo y Alma, del doctor Frage. Un libro también muy poderoso, muy espiritual, muy chévere, que invita a que la persona haga un poquito de trabajo mental y se dedique a descubrir que hay un mundo interior que hemos abandonado. ¿Y el tercero? Y el tercero, mi padre alguna vez me dijo que leyera ese libro y continuamente lo encuentro muy bonito. Y es el libro del Masnavi, que es de Mevlana Rum, que son historias espirituales muy bonitas. Ok, son 3 libros. No he leído ninguno, pero Será sé que van a ser interesantes. Y cuando me sienta a leerlos van a cachetearme tanto que va a salir con los cachetes rojos de 2 días. Sí, serán bonitos. Entonces voy a conseguirlos y me los leeré. Preguntas finales como para ir cerrando. Un consejo que le puedas dar a las personas que están en este proceso de autoconocimiento y de identificarse mejor, que tal vez puedan estar estancadas y digan, no sé, o sea, de acá me siento que no avanzo. Búscate siempre una persona que admires, una persona que sepa más que tú, que te ayude a avanzar más. Ahí va la segunda pregunta. ¿Cómo identificar un buen mentor, una persona que en realidad pueda ayudar en el proceso? Por sus resultados los conoceréis. Qué buena respuesta. Ya para cerrar, un consejo, reflexión que quieras contarnos o quieras compartirnos. Una anécdota, bueno, no es tanto una anécdota, sino una reflexión. Y es que cuanto más oscuridad estamos más cerca de la luz. Uf. No, ya, me quedo sin palabras. O sea, hay momentos en los que digo, corte. Muchas gracias, Alejandro, por tu tiempo. Muy valiosa la información. Me voy de acá con un montón de preguntas y un montón de tareas por hacer. Y también sé que muchas personas van a estar en el mismo punto o tal vez en un momento de decir, venga, quiero moverme y tengo miedo de moverme. ¿Y qué les dirías a esas personas que dicen, me da miedo ese paso? Ok, entonces en ese paso valora más el aprendizaje que el mismo resultado. Listo, muchas gracias, Alejandro. No. A todos muchas gracias por escucharnos una vez más. Invitadísimos a suscribirse. Como les dije, les dejo las redes sociales de Alejandro para los que los quieran contactar y conocer más sobre el trabajo que él viene haciendo. Una persona a la que yo admiro muchísimo y de quien aprendo y aprendí un montón y se puede seguir aprendiendo muchísimo. Te agradezco Muchas gracias. a ti por escogerme para poder compartir en tu canal, en tus redes, y bueno, que sea valioso también compartir aquí esa charlita bonita que tuvimos. Te agradezco mucho. A ti.